Continuaremos con la parte práctica del tema de número de oxidación. En esta parte trabajaremos con el siguiente ejercicio que yo escribiré en la pizarra. El ejercicio que tengo yo planteado en la pizarra es el inciso A de la página 93 de su libro de texto. Entonces vamos a desarrollarlo y aplicaremos los pasos que se les explicaron en las diapositivas. Recuerden que el paso número 1 es buscar el número de oxidación estable de cada uno de los elementos que yo tengo aquí. Si ustedes observan, en esta parte tengo yo el cromo y el oxígeno. El cromo y el oxígeno, como están juntos, están formando un óxido. Entonces yo lo que necesito saber o calcular es qué número de oxidación es el que trabaja el cromo en esta ocasión, ¿verdad? En este problema que yo tengo por aquí. Entonces seguiremos los pasos que se nos mostró en las diapositivas anteriores. Recuerden que se debe de seguir una serie de pasos o reglas que ya están establecidas. Siguiendo las reglas establecidas, vamos a utilizar el paso número 1. ¿Y cuál es el paso número 1? Bueno, buscar los números de oxidación estables de cada uno de los elementos. Para ello utilizaremos una tabla. En esta tabla podremos organizar la información que vamos a obtener del elemento cromo y del elemento oxígeno. Entonces vamos a ello. Siguiendo el procedimiento, el paso número 1 va a ser escribir el número de oxidación estable. ¿De quién? De cada elemento que tenemos en el compuesto. Cada ejercicio le va a indicar a usted el compuesto y el elemento del que debe de buscar el número de oxidación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el oxígeno ya tiene un número de oxidación definido. En cambio, el cromo tiene varios números de oxidación. En la imagen que se les presenta en la pantalla, podrán observar cuáles son los números de oxidación de cada uno de los elementos que aparecen en la tabla periódica. La información de los números de oxidación de la tabla periódica se encuentra en la página 121 de su libro. Los elementos de la tabla periódica tienen números de oxidación. Esa información se muestra en su pantalla. El paso número 1 para poder desarrollar este ejercicio es buscar los números de oxidación estable. Si ustedes observan, aquí me dice cromo en cromo O3. ¿Qué es cromo O3? Bueno, cromo O3 es un óxido. En este caso sería un trióxido de cromo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para poder buscar el número de oxidación del cromo en el óxido de cromo, en el trióxido de cromo? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, primero debo de escribir el paso número 1. El paso número 1 es buscar la oxidación o el número de oxidación estable para cada átomo. Voy a proceder a escribir cada uno de los elementos que yo tengo aquí. Si ustedes observan, tengo cromo y tengo oxígeno. Lo vamos a marcar, ¿verdad? El cromo en color rojo y este que tengo encerrado en azul, o que lo estoy encerrando ahorita en azul, es el oxígeno. Entonces, lo que yo tengo encerrado en color rojo es el cromo y lo que yo tengo encerrado en color azul es el oxígeno. Cada uno de ellos tiene propiedades completamente diferentes, pero en este momento están formando un compuesto. Entonces yo lo que debo de hacer es buscar el número de oxidación del cromo para que este compuesto se pueda formar. Entonces vamos a pasar a llenar la tabla que tengo en este momento, aquí en la pizarra. Entonces yo escribo cromo y escribo oxígeno. ¿Para qué yo escribo cromo y oxígeno? Para poder identificar qué número de oxidación tiene cada uno de ellos. El número de oxidación es una carga, entonces pueden escribirlo como negativo 2 o como 2 negativo. Preferiblemente que lo escriban así, ¿verdad? Como una carga. ¿Por qué se representa el signo al lado derecho? Porque está representando una carga eléctrica. Entonces, no conocemos
conocemos el número de oxidación del cromo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir una X para poder encontrar ese número de oxidación del cromo, porque yo lo desconozco. Entonces utilizo una X. Vamos con el paso número 2. El paso número 2 dice que debo de formar una ecuación matemática. ¿Qué voy a hacer yo para realizar este procedimiento? Bueno, si me dice a mí que voy a formar una ecuación matemática, quiere decir que voy a necesitar plantear una ecuación algebraica simple, así como en matemáticas de séptimo grado nos enseñaron que era una ecuación algebraica simple, pues esa ecuación algebraica simple la vamos a utilizar en este momento. Entonces, para ello necesitamos auxiliarnos del compuesto. Recuerden que yo les mencioné que el que tengo encerrado en color rojo es el cromo y el que tengo encerrado en color azul es el oxígeno. Entonces, para encontrar el número de oxidación, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a establecer una ecuación algebraica, como les decía, para poder, con esa ecuación algebraica, encontrar el número desconocido. Recuerden que en el paso 1 yo tenía una tablita y esa tablita me decía que yo tenía que buscar el número de oxidación para cada uno de ellos, de los elementos que tengo aquí en el compuesto, y eran los números de oxidación estables. Entonces, como eran los números de oxidación estables, debemos de utilizar esos números de oxidación estable. Si recuerdan, del paso 1 yo tenía la tablita y tenía el oxígeno con 2 negativo y el cromo con X, porque no lo conozco. Entonces, busco el compuesto y yo observo que el oxígeno tiene 3. Entonces yo voy a colocar 3 y voy a utilizar el número de oxidación del oxígeno. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? Bueno, recuerden que era 2 negativo. Luego voy a sumar, porque si ustedes se fijan, estos dos están juntos, entonces están sumando, no están separados, entonces debemos de sumarlos. Recuerden que cuando es un compuesto, es la unión de dos elementos. Entonces, pasaríamos a sumar el cromo. ¿Cuántos tiene aquí? Si recordamos de matemáticas, nos dicen a nosotros que el 1, aunque esté ahí presente, no se escribe. Entonces, como aquí no hay nada, entendemos que hay 1. Entonces, vamos a escribir 1, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir 1 y lo vamos a multiplicar por la X. Ustedes dirán, ¿y para qué escribe esto el profesor? Bueno, yo escribo el 1 porque usted está aprendiendo a calcular el número de oxidación. Cuando usted ya tenga práctica en el cálculo de número de oxidación, este paso lo puede omitir. Pero en este momento, como es el primer ejercicio que explico de número de oxidación, entonces usted debe de escribirlo para que usted sepa que este 1 lo obtuve de la fórmula química del cromo O3, ¿verdad? Que sería trióxido de cromo. Entonces, esto pasaría a ser igual a 0. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y por qué lo agregó a 0? Bueno, yo tengo que agregarlo a 0, ¿por qué? Porque este es un compuesto. Las reglas químicas mencionan que cuando hay un compuesto, ese compuesto está neutral. ¿Por qué está neutral? Bueno, simple y sencillamente porque sus átomos están estables. Entonces, como están estables, todo esto está equilibrado, o sea que está neutro. Entonces, al estar neutro, se representa con un 0. Entonces, vamos a pasar a desarrollar esta ecuación y vamos a despejar para X. Vamos a despejar para X, porque recuerden que yo lo que ando buscando es el número de oxidación ¿de quién? Del cromo. Luego pasaríamos a desarrollar esta ecuación que ya tengo planteada yo. Entonces, si yo multiplico positivo 3 por negativo 2, me va a quedar negativo 6.
como es una ecuación matemática, no voy a utilizar el signo aquí al lado derecho, sino que lo voy a colocar al lado izquierdo, porque entonces me va a crear una confusión. Entonces lo escribimos por acá, normal, como se hace en una ecuación algebraica, y luego copiaríamos el positivo. Entonces, 1 por x es x, entonces solo lo escribimos x, y esto lo seguimos igualando a 0. Luego, pasaríamos por transposición de términos, el negativo 6 pasaría al otro lado. ¿Con qué signo? Con el signo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Ustedes me dirán. Bueno, si se acuerdan de matemáticas, recordarán esta sencilla relación matemática. Como es una ecuación, es como que yo tenga una balanza. Entonces, si la ecuación está más alta de aquí y más baja de aquí, pierde su equilibrio. Lo que buscamos en cada ecuación matemática es que esté equilibrada en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para equilibrar esta ecuación? Lo que vamos a hacer es aplicar, si aquí tengo negativo, para poder eliminar este 6 del lado izquierdo, yo tengo que agregar 1 igual, de igual valor, solo que con signo diferente. Pero como es una ecuación matemática, lo que pasa en la izquierda debe de ocurrir en la derecha. Entonces, como yo le agregué un 6 al lado izquierdo, obviamente al lado derecho lo tengo que realizar. Entonces aquí me quedaría 0 más 6. Y inmediatamente esto se cancela con esto, ¿verdad? Y ya desaparecen los dos 6 que yo tengo aquí. Entonces solamente me queda x igual 0 más 6, ¿cuánto sería? Sería positivo 6. Entonces ya encontramos el número de oxidación. En este procedimiento que yo tengo aquí, yo formé la ecuación matemática, que era esta, ¿verdad? Entonces hasta acá sería el paso número 2. El paso número 3 es el que yo tengo aquí, ¿verdad? Que estoy encerrando en color rojo. Es el que yo tengo aquí. Este paso número 3 es resolver la ecuación matemática. Entonces, ¿cuál sería el número de oxidación del cromo? Bueno, 6. Aquí está, 6 positivo. Entonces yo tengo que dar una respuesta. Respuesta, cromo igual a 6 positivo. ¿Por qué aquí tengo positivo 6 y aquí tengo 6 positivo? Porque les explicaba anteriormente que la carga eléctrica de los compuestos se representa con el signo al lado derecho. En este momento observan en su pantalla los pasos que se deben seguir para encontrar el número de oxidación. Cuando tenemos un compuesto, queremos encontrarle su número de oxidación a un elemento específico de ese compuesto. Más adelante en un próximo video explicaré cómo se calcula el número de oxidación de un ion poliatómico. Los invito a que puedan seguir desde casa estudiando y comprendiendo los contenidos de Química 1. Les deseo un feliz día, que la pasen bien.